Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a su programa literario La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y el día de hoy estaremos platicando sobre una escritora estadounidense que por muchos años estuvo en el olvido y que recientemente la publicación póstuma de uno de sus libros, pues la regresó un poco a la mira y al foco de la atención. Estaremos platicando sobre la escritora Lucía Berlin y antes de continuar le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que me da mucho gusto que esté con nosotros porque justamente, pues bueno, ya hemos estado platicando con ella en un programa anteriormente, nos había acompañado aquí en la tertulia de Minerva, pero el día de hoy pues ya nos acompaña como una gran lectora porque justamente ella fue quien me recomendó leer a Lucía Berlin y estoy hablando de Regina González Sánchez, quien es politóloga y pues trabaja sus proyectos entre lo tradicional, lo innovador, se expone día a día a través de tendencias y en las redes sociales, la pueden seguir en redes sociales, ahorita nos dirá ella sus redes sociales, y también, bueno, acaba de escribir su novela, que esperemos que pronto vea la luz, y ha trabajado en diferentes proyectos de fotografía, en diferentes ONGs y bueno, su novela, de la cual les comento, estuvo, la estuvo escribiendo durante el taller de novela corta impartido por Eugenio Partida en el marco de Guadalajara, capital mundial del libro. Así que bienvenida, Regina, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Andrea, pues muchas gracias por invitarme acá. Estoy muy contenta y muy emocionada de platicar contigo sobre la obra de Lucía Berlín. Que bueno, como mencionaste, te recomendé y que fue parte de mi, Insistiendo. estuve insistiendo en que la leyeras y fue un referente para mí muy importante en el proceso de escribir la novela que acabo de escribir porque Lucía Berlín, bueno, como comentas, creo que alcanza la fama y alcanza el ojo público y el ojo literario una vez que muere. Son de estas historias trágicas y que todos deseamos que no nos pase, pero luego pasando los años dices, bueno, pues tal vez me haré famosa como Van Gogh, como Lucía Berlin, ya que muera. Pero, pero su narrativa que empieza en los años 60 los cuentos que empieza a escribir, ahora creo que tienen parte de mucho, que tienen mucha mirada y resonaron mucho en este momento de la historia, porque ahora está muy de moda la autoficción, que es Ujú. algo que yo trabajé en mi novela y que sé que tú también has estado trabajando. Entonces, tal vez en los años 60 la gente no volteaba a ver la autoficción y hoy en día volteamos a ver la autoficción y creo que eso puede ser, digo, es multifactorial que alguien alcance la fama cuando muere, pero creo que eso puede ser uno de los factores por los cuales Lucía Berlín apenas pues logró la atención una vez que ya está muerta y que nos fascina a tantas personas hoy en día. Entonces, pues estoy muy contenta de poder hablar de su vida, de su obra y de el impacto que ello ha tenido en mi vida y en mi trabajo. Sí, justamente como bien lo mencionas, la autoficción en los años, no sé, hace incluso 5 o 10 años decían, ¿cómo te vas a poner a escribir sobre tu vida, no? ¿Qué importante tienes tú que decir? O más bien, pues tienes que hacer algo histórico o escribir, pues totalmente ficción o tal vez hacer una biografía sobre algún personaje, pero ¿por qué hablar de ti? Porque es importante hablar de ti, ¿no? Todos aquí y quienes nos están escuchando tenemos historias que contar que en la parte desde lo cotidiano, desde lo más simple que es, yo qué sé, salir a pasear a Horrorosa a tu perro o tomar una taza de café o cortar con un novio y tener un desamor, todo eso es importante en el mismo nivel, ¿no? Justamente, pero el punto aquí es cómo lo narres. Y justamente lo que logra Lucía Berlín, pues es esta parte en que no sabes en qué punto es su vida y en qué punto es una ficción. Y justamente creo que ahí radica la parte de la autoficción, ¿no? Justamente autoficción, que viene de esta parte que es biográfica, pero al mismo tiempo es ficción. Y hasta en una entrevista a Lucía Berlín
decía, bueno, es que esta parte, por ejemplo, uno de los cuentos en que, porque ella escribe cuentos, ¿no? Y escribe relatos, y en uno de los cuentos en la que no pasa, en la que llega un tío, no me acuerdo cómo iba, pero en la que llega un tío a recogerla al aeropuerto y sucede un montón de cosas, dice en realidad esa parte es ficción porque mi tío nunca llegó y me quedé sola en el aeropuerto esperando a que llegaran por mí. Pero habrá otras partes que justamente sí vivió y que las vivió como propias y que las está narrando dentro de este libro, que es el libro Manual para Mujeres de la Limpieza, publicado en el 2015 por Lucía Berlin. ¿No, Regina? Pues es póstumo este compilado de cuentos. Ujú. Eh, Voy a hacer un spoiler a la narrativa de su vida, pero ella muere joven, relativamente, pero en un garage. Vivía en un garage en la casa de su hijo, o sea, en la pobreza. Me imagino que debe ser humillante terminar muriendo en el garage de tu hijo de arrimada. Y finalmente no murió siendo la persona que hoy en día es. Nunca tuvo el reconocimiento que ahora se le dio. Creo que al final de su vida sí logró dar clases y en algunos momentos de su vida publicó algunos relatos, pero no como la publicación actualmente se conoce y existe. Y bueno, y creo que esto sucede un poco, ¿no? Como sus relatos, aunque hable de la vida cotidiana, creo que no todo el mundo tenemos una vida cotidiana tan excepcional como la que tuvo Lucía Berlín, que aunque sea, ¿no? Sus profesiones fueron ser mujer de la limpieza o enfermera o profesiones que la gente puede ver como muy mundanas, al final terminan siendo excepcionales y excepcional es su manera en la que ella relata y habla de lo cotidiano de una manera muy extraordinaria. Ahorita estaba releyendo, preparándome para esta charla, y hay una frase que releí en la que dice que los enfermos, mientras más enfermos están, hablan menos. Y frasecitas así, que son cosas muy cotidianas que a todos nos ha tocado, bueno, no, espero que no a todos, pero quienes han acompañado a alguien en el proceso de una enfermedad y el acercamiento a la muerte, pues te vas dando cuenta cómo es ese enfermo hablando menos, pero tal vez no lo racionalizas. Y la narrativa de Lucía Berlín está construida a través de estas frases muy excepcionales que de pronto llegan así a un final antes de lo esperado y todo el proceso te parece muy disfrutable porque se va construyendo de estas frases excepcionales que son netas y te van cayendo veintes, ¿no? Eh, Sí, justamente a partir de estas frases excepcionales es la maravilla de Lucía Berlin, ¿no? Es decir, nada más como para dar un poco de contexto, quién fue Lucía. Lucía Brown Berlin nació un 12 de noviembre de 1936 y falleció 12 de noviembre, qué curioso, ¿no? En el 2004, es decir, vivió 68 años, escribió 77 cuentos y publicó tan solo 3 libros de relatos en su vida. El primero fue Homesick en el 91, So Long en el 93 y Where I Live Now en el 99. Y ya. Obviamente todo esto con temas conectados con su personalidad, su propia experiencia de una vida compleja y también un poco su vida puede estar, y creo que ahorita está como entre un personaje como este típico, como llevado un poco a la leyenda su propia vida, ¿no? Porque justamente si leen ustedes Manual para Mujeres de la Limpieza y lo toman casi, casi como una autobiografía, se van a dar cuenta que fue una vida muy, muy dispareja, muy fuerte, muy, muy distinta, muy contracorriente, pero también un poco como maldita, ¿no? Hasta cierto punto. Su obra, como decíamos, quedó olvidada durante años, hasta en el 2015, 11 años después de su muerte, se publicó el libro de relatos Manual para Mujeres de Limpieza y se convirtió en un bestseller, ¿no? Justamente vemos la vida de Lucía Berlin atormentada, con problemas serios de alcoholismo, problemas económicos, problemas de salud, pero incluso pues también con esta parte reflexiva y muy profunda, que es lo que vemos en Manual para Mujeres de Limpieza. claro, y creo que hablando algo de la autoficción
que se revela en la narrativa de lo cotidiano de Lucía Berlín, pues se puede notar mucho más estos detalles que hacen de la literatura algo rico y estos detalles que creo que como escritor solo conoces si lo vives o es muy difícil lograr imaginar cuando planteas algo nuevo y algo distinto, estos pequeños detalles de lo cotidiano. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña. Les recuerdo nuestras redes sociales, @La Tertulia de Minerva, @Jalisco Radio. Y bueno, como todos los lunes nos están sintonizando. Recuerden que nos pueden sintonizar de 2 a 3 de la tarde todos los lunes aquí en Jalisco Radio. El día de hoy estamos platicando con Regina González sobre la escritora estadounidense Lucía Berlin y su libro de cuentos Manual para Mujeres de la Limpieza, publicado de manera póstuma, como comentábamos, en el 2015. Ella falleció en el 2004. Entonces, que se convirtiera en un bestseller, que se volviera una escritora reconocida, pues fue de manera póstuma, desafortunadamente, porque como ya nos contaba Regina, pues ella estaba viviendo literalmente en el garage de la casa de su hijo, porque pues como ustedes se podrán dar cuenta en la novela, pues también llevó su vida por caminos muy, muy diferentes a los que la mayoría de las personas intentamos llevar, ¿no? Creo que Regina, para retomar un poco, creo que Lucía era pues una mujer muy, muy contracorriente, que no prestaba atención a las reglas, a los convencionalismos, a lo estricto, sino que era como todo lo opuesto, ¿no? Una mujer alcohólica, ¿no? Y ella También. habla mucho de lo que es ser una alcohólica y dentro de las implicaciones o la condición como Lucía Berlin explica su alcoholismo, que su madre era alcohólica. Y al principio en el compilado de los cuentos, que al final pues ella no acomoda, el compilado como se hace en Manual para las Mujeres de la Limpieza, al principio te presenta a una madre alcohólica y luego ya te presentan cuentos en los que ella es alcohólica. Y eso para mí como lectora fue muy sorprendente ver primero la crítica hacia el alcoholismo de su madre y luego entender las implicaciones que el alcoholismo también va a tener en su vida propia y las personas con las que va a terminar conviviendo. Que va a tener un marido adicto a la heroína, y a quien va a irle a comprar su heroína o incluso este jarabe para la tos que utilizan los adictos para curar su adicción mientras no se inyectan heroína. Entonces, bueno, no sé, no, lo que hablábamos, es una mujer que habla de lo cotidiano, pero también tiene una vida muy excepcional y sus relatos que son autoficción, pues reflejan esta vida de tener 3 maridos, 4 hijos de los diferentes esposos no muy convencionales y una vida en la que estaba leyendo que en una entrevista su hijo decía que se movían de casa cada 9 meses y que que nació en Alaska, pero vivió en El Paso y la conexión que tenía con Ciudad Juárez, en Nueva York, y en Nueva York como estuvo ligada a la generación Beat, porque su esposo era músico y su amante y futuro esposo también va a ser músico de esa escena en Nueva York en la época son los años 70, cuando ella vive en Nueva York, si mal no recuerdo, cómo va a vivir en la Ciudad de México, en Acapulco, en Chile. Entonces, su narrativa se vuelve muy, muy interesante. Creo que se convierte en una persona compleja al entender todos estos distintos lenguajes de los diferentes lugares en los que habita y las personas con las que ella convive. Y como mexicanas, no sé si a ti te pasó, pues ver este entendimiento a través de una gringa de Latinoamérica, desde su infancia en Chile hasta su vida adulta en Acapulco con su tercer esposo y su vejez en la Ciudad de México con su hermana, que termina viviendo en la Ciudad de México, en la calle de Amores, en la Ciudad del Valle. Entonces, bueno, todo esto lo puedes ir entendiendo a través de sus diferentes cuentos y un poco la obsesión, porque es verdad, que no es verdad, que creo que como lector la tenemos que soltar cuando estamos leyendo un compilado de cuentos que son autoficción, pero también entender que, bueno, esa fue la vida de la autora, que es tan rica y tan llena
de detalles en su literatura que generan tanto empatía con el lector como un entendimiento de diferentes culturas y de una persona que creció en diferentes culturas. Justamente, como bien dices, ella habla de lo cotidiano, pero su vida no era cotidiana, no era como dentro de lo normal, y pongo entre comillas normal, ¿no? Porque ¿qué es normal? Pero en realidad su vida fue excéntrica, fue tumultuosa y también fue una vida muy azarosa. A mí me sorprende, yo decía, es que cómo pudo, cuando leí Manual para Mujeres de la Limpieza, yo decía, es que cómo Lucía Berlin pudo vivir todo esto, ¿no? Y qué parte sí es de su vida y qué parte nos está narrando, ¿no? O sea, vivió en El Paso, en Nueva York, en Oakland, en Colorado, en Chile, en México. Y en Chile, pues en su infancia, cuando era como supuestamente una niña acomodada, con recursos económicos, y luego también cómo llegó, cómo pasó de estar como en el lujo a la parte de la miseria, cómo asistió a un convento de monjas, lo que vivió con las monjas, que a mí también me encanta, me encantan esas anécdotas, cómo tuvo que utilizar una faja correctora de postura porque tenía una escoliosis lumbral. Como tú dices, estuvo casada 3 veces con un escultor, la primera, y las otras 2 con músicos de jazz, ¿no? Entonces también toda esta parte, pues la lleva a una vida, pues distinta. Y esta parte que tú mencionas que es muy, muy importante es la parte de su alcoholismo, ¿no? Creo que todas aquellas personas que han estado cercanas a una persona que padece de alcoholismo, si leen Manual para Mujeres de la Limpieza, pues también se pueden acercar un poco como a este mundo y a todo lo que hay detrás del sufrimiento de una persona alcohólica, porque también al final pues se termina sufriendo, ¿no? Y ella lo sufrió como un cadalso, y no solamente el alcoholismo, sino luego también la parte de la drogadicción, que tuvo sus momentos también de adicción, ¿no? Al respecto. Y todo esto, pues lo va plasmando en Manual para Mujeres de la Limpieza, en cada historia, ficcionalizándolo, claro está, pero también, pues hay muchas historias que ella vivió, ¿no? Sí, y creo que esta es la fascinación de nuestra generación y lo que platicábamos anteriormente, que llegó temprano a la autoficción, que ahorita está muy de moda la autoficción y ella lo empezó a hacer en los años 70, entonces su fama llega en el momento en el que está de moda la autoficción y como nosotros ahora tal vez queremos ver cosas apegadas a la realidad, no como los lectores de antes, y la manera de poder narrar cosas que se sientan muy reales, pues es viviéndolas. Ese detalle que solo lo sabes cuando lo vives, y ese detalle es lo que ella plasma, y lo plasma como si fuera una epifanía. Entonces, eso te tiene, cuando yo lo leía, terminaba, ya sabes, anotando frasecitas que me parecen espectaculares todo el tiempo, así como, esta frase es espectacular, ¿no? El libro rayado, el blog de notas lleno de frases de Lucía Berlín, que en 4 palabras te daba conclusiones a las que en muchas lecturas no puedes llegar. Y que justamente el libro es un libro de cuentos, de relatos, ¿no? Como tú bien dices, de autoficción, pero no es necesario leer el libro como con un orden cronológico, porque ella misma en las historias va brincando de tiempos y va brincando, va pasando de un personaje a otro. Creo que terminas construyendo en tu cabeza la historia hacia el final. En un inicio es como un proceso de decir, ah, este personaje ya lo había mencionado, y luego te saca un personaje totalmente nuevo y luego te vuelve a mencionar otro, y puede pasar varios cuentos sin que te encuentres ese personaje y surge de nuevo ese personaje. Es decir, no es como que tenga cuento 1, 2, 3 y 4, Claro. sino que todo va como en un desorden. Pero al final, creo que también una parte que se disfruta muchísimo de leer este libro
Manual para Mujeres de la Limpieza, pues es el poder reconstruir las historias y al final decir, esta es la historia de Lucía, esta es la historia de su hermana que estuvo enferma, que la vino a visitar, esta es la historia de su pareja, estas son las historias de sus hijos, es decir, al final terminas construyendo como este mundo de personajes y de historias separadas y creo que las puedes ver casi, casi como un mapa sinóptico, ¿no? Sí, yo empecé a leer el libro ahora sin saber nada sobre el Yo libro, pensé que solo era una novela, por me lo ejemplo. recomendaron, exacto. Y como no me gustan los spoilers, que aquí estamos dando muchos spoilers, lo siento, Pero está padre pero porque van a tener como cómo sí, acercarse al libro. sí, está padre tener spoilers. Yo me salto el prólogo y ahora pienso como, ay, me costó mucho trabajo, en algún momento no entendía, hasta creo que a la mitad del libro, que son varias hojas, fue cuando dije, esto es autoficción. Este personaje era este. No lo sabía y ya una vez que supe que era autoficción, sí lo empecé a disfrutar más. Y empecé a disfrutar más ya sabiendo que era la hermana. Creo que también por algo está el prólogo y por algo te dice, va por aquí lo que vas a leer y yo, como buena rebelde, me salté el prólogo. No, no Em, hagas eso. Ya es lo peor que puedes hacer en esta etapa de tu vida, brincarte los puede ser que, prólogos. puede ser que ya deje de saltarme los Por prólogos. Sí, favor, no, la, ya la, no, la- no, nadie haga eso. Yo lo hacía en mi adolescencia, ya no. Y bueno, un dato que no quiero que se me pase mencionar es que muy pronto va a haber película de Lucía Berlín y No, estoy muy emocionada porque la hace Almodóvar. Entonces, qué claro, emoción, pero ¿de su Lucía, vida o de su sí, libro? de su vida, o sea, Bueno, de su ajá, vida en Estados es lo Unidos. mismo. Sé que eligieron como 5 cuentos de No, manual para mujeres de la limpieza y Lucía Berlin va a ser Kate Blanchett. Entonces, no, es muy estoy por emocionante. desmayarme. ¿Cuándo va a salir? No sé, creo que el rodaje ya lo están rodando desde el año, o sea, desde principios de este año. Ujú. Yo noté, a ver, este dato curioso de una obsesiva, en La Voz Humana, este cortometraje que sacó Almodóvar de Tilda Swinton, no sé si lo viste, es No. precioso, lo recomiendo, es un cortometraje, está en Movie, no sé dónde más lo puedan encontrar, yo lo vi en Movie, y esta mujer, chica Almodóvar, pero ahora inglesa, ¿no? Chica Almodóvar inglesa viviendo en España, está en una crisis emocional, una chica al borde del ataque de nervios, como muchas de las chicas Almodóvar, y en su mesa tiene la novela de Lucia Berlin. Entonces ahí yo dije, ok, ¿por qué Almodóvar está haciendo un guiño, no? ¿Por qué está poniendo el manual para mujeres de la limpieza sobre la mesa y yo justo estaba leyendo la novela, ¿no? Entonces lo noté. Ahora sí que la novela en mi pantalla, en el cortometraje de Almodóvar y la novela en mi buró, y me puse a investigar y ahí es cuando vi que Almodóvar estaba preparando el guión, que ahora ya está en rodaje para hacer esta película. Entonces, pues Lucía Berlin es una chica Almodóvar y lo vamos a ver en pantallas con una súper actriz, además que es muy bella, ¿no? No creo que sea la belleza de Kate Blanchett, me parece que son distintas físicamente, pero las fotos que se llegan a encontrar de Lucía Berlin es una mujer bellísima, Bellísima, ¿no? bellísima. Yo también cuando vi sus fotos de joven dije, wow, qué mujer tan bella, ¿no? Bella, inteligente, culta, preparada, con una gran pluma, con una gran agilidad, pero pues En los también con un años gran 70. problema. Pero con un gran problema que le, pues el alcoholismo que sí le arruinó mucho su vida, pero también la hizo vivir cosas excepcionales de las cuales escribe y nos habla en Manual para Mujeres de la Limpieza. Es decir, pues no sé cómo hubiera sido ella de manera sobria. Y si hubiera nacido en otra época, eso pienso. También, no sé si se te figura, bueno, ahora pensándolo un poco como estos poetas malditos, o como Charles Bukowski, que también alrededor de Charles Totalmente. Bukowski hay como todo un misterio, porque también era un alcohólico, porque escribía de todas estas experiencias de su vida. No sé si te recuerda un poco a Charles Bukowski, pero en mujer, pues, Ahí atravesada por el género y atravesada. atravesada por ser madre. También esto definitivamente es otro tema, gran tema que habla
en su libro, ¿no? La maternidad y cómo la vive y cómo la sufre. A mí me impresionó muchísimo una anécdota cuando ella estaba embarazada que su pareja de ese entonces la mandó como a cruzar la frontera para traer droga y se la tuvo que meter como mula en el cuerpo. Yo quedé, ¿qué? ¿No? Así como, ¿eso será real o Embarazada. no será real? Pero quedé infartada. Y ella también quedó infartada y lo cuenta como infartada, así como qué tonta, ¿no? Estaba enamorada de la persona peor y de la más equivocada de la que pude haber estado y justo cuando llega y le entrega como pues las sustancias a su pareja, en ese momento él consume y ella pues ya está a punto de tener a su hijo en ese mismo instante del estrés, de la presión y de todo lo que hizo, sabiendo que la cagó, ¿no? Y que la cagó en grande y que va a estar sola en el hospital. Esta es una de las Claro. historias, una de las muy fuertes historias. Estas vidas intensas y venenos muy amargos. Eso. Vidas intensas, venenos muy amargos, parejas equivocadas, decisiones, un poco autodestructivas también. Claro, porque cómo termina dejando al segundo marido por este tercer marido adicto a la heroína, pero viviendo los mejores días de su vida en Acapulco. Ajá, exacto, ¿no? Y el libro empieza con Lavandería Ángel, ¿te acuerdas? Un relato sobre las Sí. visitas de la protagonista a una lavandería y que así es como empieza la historia de todo lo que puede suceder alrededor de una lavandería, ¿no? Esta mirada muy femenina de empezar a idealizar a los personajes y como creo que, digo, los últimos años yo me he dado la tarea de leer novelas escritas solo por mujeres. Ujú. Algo, bueno, también he leído a hombres, pero también una decisión muy personal y cómo cambia mucho la narrativa si la escritora, si el personaje es mujer y si la escritora es mujer y la diferencia en los detalles y en los personajes que se dan por esto. Y creo que constantemente durante estos cuentos de Lucia Berlin vemos esta cualidad femenina, no sé cómo llamarla, de ver el qué pasaría si y el enamoramiento. Creo que es una persona súper enamoradiza y sus enamoramientos la llevan a este constante catástrofe. Sí, justamente la llevan en constante catástrofe, pero también, pues la hacen disfrutar de la vida de una manera distinta y de una manera como muy apasionada y muy entregada. También otra parte que a mí me encantó es cuando habla de la agonía de su hermana y la enfermedad de su hermana, ¿no? Y cómo llegan a compaginar y a estar juntas dentro de la misma soledad y el que Lucía Berlin haya estado en México, incluso de repente ahí habla hasta del día el Día de Muertos, habla de las playas mexicanas, habla de la Ciudad de México, como también ver a México a través de sus ojos es algo que yo disfruté muchísimo. Sí, y estas narrativas, a pesar que son narrativas muy fuertes, ¿no? Ir de El Paso a Juárez por heroína, acompañar a su hermana en el hecho de la muerte y en la soledad, siempre tiene una manera de narrarlo, y aquí en el prólogo está señalada como al narrarte la muerte de su hermana, su hermana en el momento en el que ya está muriendo, voltea y le dice a ella, que claro, no sabemos si es real o no es real, pero esto es constante en la literatura de Lucía Berlin, entonces creo que es más del humor de Lucía Berlin que a pesar de que sea una tragedia lo que está sucediendo, la hermana se está muriendo y la frase que le dice la hermana es, nunca volveré a ver un burro. Y de esa manera dice, me estoy muriendo. Entonces, y todas las implicaciones y la comedia y el cinismo que implica, no más, o sea, no más burros significa no más nada, ¿no? O sea, Y se atacaron de la risa, sí. y Entonces, justamente también este es esta parte cinismo del humor negro, ¿no? que acompaña toda su poética, toda su narrativa, y que, insisto, pues es una mujer fuera de época. Ujú. Sí, definitivamente es una mujer fuera de época
y que vale muchísimo la pena que leamos Manual para Mujeres de la Limpieza de Lucía Berlin. Nos acompaña el día de hoy Regina González. ¿Qué te parece, Regina, si vamos un corte y regresando pues nos lees algunos fragmentitos, si es que tienes por ahí algo que nos quisieras leer? Y bueno, Claro. también para invitar a las personas a que inicien este 2024 pues con Manual para Mujeres de la Limpieza. Vamos un corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y el día de hoy nos acompaña Regina González aquí en Jalisco Radio. Estamos platicando sobre el escritor estadounidense Lucía Berlin y su libro de cuentos de autoficción Manual para Mujeres de la Limpieza, en donde vemos diferentes historias narradas a través de este personaje principal que es ella misma, sus relaciones de pareja, sus hijos, su hermana, los diferentes espacios en los que vivió, los diferentes países en los que vivió, cómo creció en un convento de monjas, también la relación tan terrible que tuvo con su madre, a quien ella describe como una mujer pues fría, racista, alcohólica, y que su madre prefería la botella a sus hijas, que eso también a mí me parece muy fuerte porque luego fue una mujer alcohólica, ¿no? Y también tuvo 4 hijos, entonces a mí esta parte como de ella ser consciente de esta relación tan terrible con su madre, ella lo termina replicando. No sé si te habías puesto a pensar en eso, Regina. Claro. Bueno, justo ahorita quería leer unas partes de la novela para concluir todo esto que hemos estado diciendo, pequeñas partecitas, y encontré un párrafo hablando de estas frases matonas que daba al final y de estas epifanías en las que vas enterándote de quién fue ella y te cuenta toda una historia para terminar revelándote la verdad. O la verdad o cosas como bastante transgresoras. Eh, el tío John acabó en Los Ángeles viviendo en la escoria, borracho perdido. Entonces conoció a Dora, que tocaba la trompeta en la banda del Ejército de Salvación. Ella lo llevó al albergue, le dio un poco de sopa y habló con él. Más adelante contaría que el tío John la hacía reír. Se enamoraron, se casaron y él no volvió a beber nunca más. Ya de mayor fui a visitarlos a Los Ángeles. Ella trabajaba de remachadora en Lockheed y él tenía un taller de restauración de antigüedades en el garaje de su casa. Creo que eran las personas más dulces que he conocido. Dulces uno con el otro, me refiero. Fuimos al parque de Forest Lawn y a los pozos de alquitrán de la Bro y al restaurante Grotto. La mayor parte del tiempo me quedaba ayudando al tío John en el taller, lijando muebles, puliéndolos con el trapo empapado de aceite de linaza y aguarrás. Hablábamos de la vida, nos contábamos las anécdotas más divertidas. Ninguno de los dos mencionó el paso. Por supuesto, a esas alturas yo ya había comprendido todas las razones por las que no pudo parar la camioneta, porque para entonces era alcohólica. Entonces son estas frases con las que dices, ah, ok, o sea, en este acomodo de los cuentos habla del alcoholismo de su madre y luego termina por hablar cómo el alcoholismo termina afectando su vida y cosas pues muy fuertes que hace y vive por ser alcohólica. Justamente creo que esta es una parte, es el eje central de sus cuentos, ¿no? Es decir, como les decíamos, los cuentos no tienen un orden, pero tú al ir leyendo vas construyendo como esta historia en tu cabeza. Es como, eso también a mí me encanta, que es como un trabajo de construcción de personajes que en realidad al final se convierte como en una novela prácticamente, aunque esté presentado como en cuentos, al final termina siendo como una novela literalmente, ¿no? Es decir, tienes como este desarrollo de los personajes y también de las historias, de las vidas y cómo van creciendo, van madurando y también pues van cometiendo errores, ¿no? Y la van regando bien cañón. Entonces, justamente en Manual para Mujeres de Limpieza es un poco, pues podemos encontrar estas historias que van unidas por el eje que es el alcoholismo, pero también por este otro eje que es como estas inquietudes que siempre estuvieron como muy latentes y muy presentes en la figura de Lucía, ¿no?
Sí, cómo te explica también, voy a leer rápido un párrafo de quién era, cómo ella se describe a sí misma de niña. De niña salí callada, al vivir en pueblos mineros de montaña y mudarme demasiado a menudo para hacer amigos. Normalmente encontraba un árbol o un cuarto viejo, aserradero, abandonado para sentarme en silencio. Sí. Pues sí, entender esta mujer alcohólica, pero esta niña introvertida, analítica y silenciosa. Y bueno, también la relación que tiene con su hermana, la relación que tiene con su padre y cómo estas van transformándose bastante y la descripción que hace de los otros personajes. No sé si te acuerdas del personaje de su prima, que es seductora y que le enseña a Lucía de niña a seducir y a sacar ligues de los bares en Texas. Sí, sí, cierto. Y me acuerdo también de la monja con la que rezaba, ¿no? Que al final termina expulsada del colegio de monjas. Este, del relato, por ejemplo, cuando tiene el síndrome de abstinencia, en Inmanejable, que es este otro relato. Todo Eh, siempre con cinismo. Voy a leer ajá, un párrafo donde describe sí. a su prima seductora. Bella Lynn era mi prima y quizá la chica más bonita del oeste de Texas. Había sido primera mayorette en el Instituto de El Paso y Miss Sun Bowl en 1946 y 1947. Más tarde se fue a Hollywood para convertirse en una estrella de cine. La cosa no cuajó. El viaje empezó mal de entrada. Por culpa de su sujetador, por culpa de su sujetador. No llevaba relleno, sino que lo hinchaba de aire, como un globo, dos globos. Y bueno, ahí te cuenta cómo en el avión termina por explotar su brasier que se rellenaba de aire Ah, eso y es como su chistosísimo. prima seductora pues termina fracasando en su búsqueda por ser una, una estrella de Hollywood. Y también justamente relatos, ¿por qué se llama Manual para Mujeres de la Limpieza? Porque justamente ella trabajó como una mujer de la limpieza y nos da normas tácitas y no escritas del oficio, de lo que significa ser una mujer de la limpieza y cómo luego, por ejemplo, ella llega a trabajar limpiando casas de amigas que eran sus amigas y que ya había estado anteriormente en esa posición. Entonces también la parte económica de Lucía es como una ruleta y ella de estar en una posición, luego se encuentra en otra posición y lo asume como lo tiene que asumir y sigue con su vida, ¿no? Exacto. Y esta ruleta que dices, hoy al final le tocó morir en un garage, ¿no? Sí. Y hay cuentos hasta incluso cuando ella ya es grande. Voy a leer esta frasecita. Normalmente llevo bien envejecer. Hay cosas que me dan una punzada de nostalgia, como los patinadores, qué libres parecen, deslizándose con sus largas piernas y el pelo suelto al viento. Otras cosas me dan pánico, como las puertas del metro, una larga espera antes de que se abre, cuando entre él se para, no muy larga, pero más larga de la cuenta. No hay tiempo. Pues me encanta, ¿no? Y creo que aquí la invitación para ir cerrando, Regina, pues es justamente invitar a los radioescuchas a que lean a Lucía Berlin y descubran todo lo que van a encontrar en el Manual para Mujeres de la Limpieza, que ya les dimos nosotros como una muy pequeñita embarradita, pero en realidad lean los cuentos, vayan directamente, los pueden leer. O sea, es decir, en el libro de manera física, pero también los pueden encontrar en audiolibro, que en realidad yo lo escuché en audiolibro y fue estupendo porque a partir de, antes de escuchar Manual para Mujeres de la Limpieza, yo no creía en los audiolibros. Después de escuchar Manual para Mujeres de la Limpieza, creo en los audiolibros y me encantan los audiolibros y los disfruto enormemente. No de la misma manera que leer el libro y tenerlo en mis manos, porque a mí me encanta también ir subrayando, poniendo post-its, tomando notas, pero sí es un disfrute distinto y lo pueden encontrar en Audible o en esa plataforma o en cualquier librería, pues de su conveniencia, ¿no? Y bueno, no sé si fue tu caso, pero yo en muchos cuentos solté el llanto de dejar las hojas mojadas, de un llanto que, porque claro, te apela a la infancia, al padre, al madre, a la madre, que todos, ya Freud lo decía, tenemos ciertos conflictos con esas relaciones.
Entonces, siempre va a haber algo que va a encender esas Sí. emociones y esa nostalgia. Y me gustaría cerrar con esta frase para que vean cómo describe el amor y a sus parejas. Aquello me dolió. Bobby me había abrazado, había hablado conmigo, se había tomado muchas más molestias haciendo el amor de las que suelen tomarse los hombres, y me sentí feliz a su lado cuando salió la luna. Trabajábamos tan duro que no quedaba tiempo para hablar. De todos modos, nunca habría dejado que supiera cuánto me había herido. Y Así es. Pues ella es muchísimas Lucía gracias. Berlín enamorada. Lucía Berlin, Manual para Mujeres de Limpieza. El día de hoy nos acompañó Regina González. Gracias, Regina, por tomarte tu tiempo y por acompañarnos en la tertulia de Minerva. ¿Nos recuerdas tus redes sociales? Gracias, Andrea, por la invitación y muy feliz de hablar sobre esta gran escritora. Espero que todos lean algún cuento y veamos el estreno, que ojalá que sea igual de bueno que sus cuentos. Seguramente Almodóvar va a poner una gran mirada en la vida de Así esta es. chica. Me Muchísimas pueden gracias. encontrar en Instagram como Regis Gons. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.